El doctor Misael González fue despedido de Caso Cerrado por un mensaje de texto. Y a las 2 semanas me mandaron un texto muy triste, porque no creo que una persona que estuvo 14 años en un programa y que pasé 3 fines de año con ella y que estuve tan ligado a su vida personal y familiar y me hubieran despedido con un texto que me mandaron y todavía guardo diciendo que no me necesitaban más. Sí, como lo oyes. Un solo mensaje bastó para que el querido médico fuera sacado del programa sin previo aviso, en medio de un escándalo que fue ocultado al público durante años. ¿Qué decía ese mensaje? ¿Por qué provocó tanta furia en la producción? ¿Y cómo reaccionó la doctora Ana María Polo? Durante más de una década, el doctor Misael González fue el rostro de la ciencia y la sensatez en Caso Cerrado, el tribunal televisivo que mantenía a millones pegados a sus pantallas. Con bata impecable, lenguaje directo y mirada serena, Misael se convirtió en una autoridad incuestionable dentro del programa. Era el equilibrio perfecto frente a los gritos, escándalos y llantos que caracterizaban los casos más explosivos del show. Desde su llegada en 2002, su rol fue creciendo silenciosamente. Lo que al principio parecía ser una colaboración ocasional se transformó en una presencia constante, casi emblemática. No solo analizaba los testimonios, sino que ofrecía una perspectiva médica que podía cambiar por completo el rumbo del veredicto de la doctora Ana María Polo. En casos de abusos, enfermedades mentales, adicciones o conflictos familiares, su voz era decisiva. Para el público, era el doctor de la verdad. Para la producción, una pieza clave en el engranaje del éxito. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, tras bastidores, Misael comenzaba a sentirse incómodo. A medida que el programa crecía en popularidad, también hacía su necesidad de ser más sensacionalista. Los productores exigían más espectáculo, más morbo, más gritos. Y en esa lógica de todo por el rating, comenzaron a surgir exigencias que rayaban en lo absurdo, diagnósticos médicos dictados por guión, análisis exagerados sin base científica, e incluso la participación en casos completamente ficticios disfrazados de reales. Misael, fiel a su ética médica, empezó a rechazar esas prácticas. Para él, la televisión podía entretener, sí, pero nunca a costa de la verdad o de su juramento profesional. La presión fue aumentando. Le pidieron que suavizara sus objeciones, que fluyera con el show, que dejara de ser tan rígido. Pero él no cedió. Sabía que la confianza del público no era un juego, y menos aún su reputación como médico. Poco a poco, esa tensión se hizo palpable en el ambiente del set. Algunos compañeros lo apoyaban en silencio, pero otros lo veían como un obstáculo para la dinámica del programa. La doctora Polo mantenía la distancia, y las miradas entre ambos ya no eran las de complicidad profesional de antes. Misael empezó a notar cómo su espacio era reducido, cómo su voz se cortaba en edición, cómo su presencia era cada vez menos requerida. Estaba claro, el conflicto entre la ética y el espectáculo había comenzado. Y el médico estrella de Caso Cerrado se encontraba, sin saberlo, al borde de una caída silenciosa, pero devastadora. En el año 2015, las grietas que se venían formando tras bambalinas comenzaron a abrirse sin retorno. Todo ocurrió durante una reunión de producción a puertas cerradas. Allí, se presentó el guión de un caso especialmente escandaloso, una historia que involucraba una supuesta intoxicación múltiple con efectos neurológicos severos. El doctor Misael González, como de costumbre, fue consultado para que validara el diagnóstico, pero esta vez, algo no cuadraba. El caso estaba plagado de inconsistencias médicas, exageraciones sin sustento clínico y síntomas imposibles de justificar científicamente. Cuando Misael pidió los documentos de respaldo, el silencio fue evidente. No existía ningún análisis real. Todo había sido armado para el show. Y entonces, con firmeza y sin rodeos, el médico se negó. No voy a decir eso frente a millones de personas. No puedo mentir para entretener, respondió. Su negativa fue una bomba en el set. Lo que para él era una decisión ética, para los productores fue un acto de rebeldía. Esa reunión marcó el inicio de su caída silenciosa dentro del programa. De la noche a la mañana, sus apariciones comenzaron a disminuir. Los casos en los que participaba eran editados hasta borrar sus opiniones más críticas. Algunos segmentos simplemente no salían al aire. Los guiones que le asignaban se transformaron, dejaban de lado la ciencia, pedían emociones exageradas, exigían términos clínicos fuera de contexto. Una tarde, mientras discutía uno de esos guiones, un productor le soltó la frase que lo marcó para siempre: queremos que entretengas, no que analices. Deja de complicarlo todo.
Fue como un balde de agua helada. El respeto que había ganado durante años parecía haberse desvanecido de un plumazo. Pero lo más perturbador no fue el desplazamiento profesional, sino lo que vino después. Comenzaron a llegarle mensajes extraños a su correo personal. Recibía llamadas en horarios inusuales, en las que una voz distorsionada le decía que dejara las cosas así o se olvidara del caso. En sus redes sociales aparecían amenazas disfrazadas de comentarios casuales. El miedo comenzó a apoderarse de su vida. No sabía si se trataba de una broma pesada, de fanáticos descontrolados o de algo más interno. Su salud comenzó a deteriorarse. Padecía insomnio, taquicardias y un agotamiento emocional profundo. Cada día que entraba al set, lo hacía sintiendo que caminaba sobre una cuerda floja. La ética médica que siempre lo había guiado, ahora parecía un peso que lo hundía ante un monstruo mediático que no perdonaba a quien desafiara su fórmula. Y así, sin que nadie lo dijera abiertamente, el Dr. González fue empujado hacia el borde. A inicios del año 2016, la vida del Dr. Misael González dio un giro brutal. Aquella mañana parecía rutinaria, llegó temprano al set de grabación de Caso Cerrado, como lo había hecho durante más de 14 años. Pero algo era diferente. Al acercarse a su camerino, notó que la puerta estaba entreabierta. Al ingresar, se encontró con un espacio completamente vacío. Sin ropa, sin documentos, sin la bata blanca que siempre colgaba en la percha. Solo el eco del silencio y una sensación de vacío que le oprimía el pecho. Nadie le avisó. Nadie lo esperaba. Nadie le explicó por qué. Simplemente había sido borrado del programa, como si nunca hubiera existido. Preguntó a asistentes y técnicos, pero todos se limitaron a bajar la mirada, como si supieran algo que no podían o no se atrevían a decir. Aquella ausencia de palabras fue más hiriente que cualquier grito. Pero lo que más le dolió fue el silencio de la doctora Ana María Polo, con quien compartió más de una década de trabajo codo a codo. No hubo un mensaje, una llamada, ni siquiera una despedida informal. Días después, el golpe final llegó. Una llamada proveniente del departamento legal del canal fue directa, le ofrecían una indemnización generosa a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad. No podía hablar de su salida, de los motivos, ni de los casos manipulados que presenció. Tenía que callar. Su conciencia se debatía entre denunciar públicamente lo vivido y proteger su integridad emocional, su carrera y su salud, ya bastante quebrada. Atrapado por el miedo, la presión mediática y las amenazas que aún seguían llegando, aceptó. Firmó el documento. El silencio fue su única opción. Desde ese momento, fue como si la televisión lo hubiese tragado entero. Mientras miles de televidentes se preguntaban en redes sociales qué pasó con el doctor, él se refugiaba en la oscuridad de su hogar, enfrentando ansiedad, insomnio y episodios de pánico. Fue diagnosticado con una condición cardíaca relacionada al estrés, lo que lo obligó a alejarse por completo del medio que tanto amaba. El impacto fue devastador. No solo perdió su espacio en televisión, también perdió parte de su identidad. El médico fuerte, confiable y sereno que todos conocían, se convirtió en una sombra marcada por la decepción y la traición. El programa siguió su curso, sin mencionarlo jamás, como si nunca hubiera sido parte esencial de ese tribunal televisivo. Durante años, guardó un silencio amargo. Se dedicó a la medicina comunitaria, a la enseñanza y a escribir desde el anonimato. Pero el dolor seguía ahí, agazapado, esperando el momento justo para salir. Y ese momento llegó en 2025. Con el contrato de confidencialidad finalmente vencido, el Dr. Misael González decidió romper el silencio. Ya no había amenazas que lo ataran. Ya no había productor que pudiera silenciarlo. Lo que estaba por revelar cambiaría para siempre la imagen que el público tenía de Caso Cerrado. En el año 2025, 9 años después de su salida abrupta de Caso Cerrado, el Dr. Misael González rompió el silencio que lo había atado durante tanto tiempo. Con el contrato de confidencialidad ya vencido, y tras años de terapia, recuperación y reflexión, Misael se sentó frente a las cámaras de un canal digital independiente para contar su verdad, sin filtros, sin guiones y sin miedo. Con voz serena, pero cargada de emoción contenida, relató paso a paso cómo fue borrado sin explicación alguna del programa que lo había catapultado a la fama. Reveló que desde 2015 fue presionado constantemente por los productores para validar casos falsos, diagnosticar cuadros clínicos inexistentes y participar de un guión cada vez más alejado de la medicina real. Me pedían que dijera lo que ellos querían, aunque no tuviera base médica. Cuando me negué, me volvieron invisible, expresó.
Pero lo más impactante fue cuando confesó que su ética médica lo convirtió en un problema. Contó que se convirtió en blanco de burlas internas, que fue marginado lentamente y que incluso llegó a recibir amenazas veladas y continuaba cuestionando la estructura del programa. Su frase lo dijo todo. No me fui de caso cerrado, me sacaron por decir la verdad. La entrevista no tardó en hacerse viral. En cuestión de horas, el nombre de Misael González se convirtió en tendencia en redes sociales. Miles de personas compartieron su testimonio. Algunos, indignados, lo respaldaron con fuerza, agradeciéndole por haber expuesto lo que muchos sospechaban. Otros, en cambio, lo atacaron, acusándolo de traicionar el programa que lo hizo famoso. Pero lo cierto era que su historia había abierto una herida que el espectáculo había querido mantener cerrada durante años. La imagen de Caso Cerrado, como tribunal justo y equilibrado, quedó bajo una nube de duda. ¿Cuántos casos fueron reales? ¿Cuántas veces se sacrificó la verdad en nombre del rating? Mientras tanto, lejos del escándalo, el Dr. González continuó su nueva vida. Ya no como figura televisiva, sino como defensor de la ética médica, como mentor de nuevos profesionales y como educador de la comunidad latina en Miami. Da charlas en universidades, colabora con ONGs de salud pública y comparte contenido en redes sociales donde explica, con la misma claridad que lo caracterizaba, temas médicos de interés general. Su propósito ya no es entretener, sino empoderar a las personas con información real y confiable. La televisión perdió a un médico. Pero la comunidad ganó a un hombre íntegro. Misael González no fue solo un doctor más en la pantalla chica. Fue un ejemplo de coraje, de dignidad y de resistencia frente a una industria que muchas veces castiga a quienes se atreven a decir la verdad. Su historia no solo conmueve, invita a reflexionar sobre los límites entre el entretenimiento y la conciencia profesional. Y ahora que su voz volvió a escucharse, nadie podrá silenciarla otra vez. ¿Crees que el doctor Misael González hizo lo correcto al romper el silencio? ¿Te habías imaginado que Caso Cerrado podía ocultar tanto detrás de cámaras? ¿Qué opinas de la actitud de la doctora Polo y de la producción del programa? Déjanos tu comentario aquí abajo, te leemos. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna historia y compartir este video con tus amigos, porque todos merecen conocer la verdad que la televisión no quiso mostrar. Nos vemos en el próximo video con más historias que te dejarán sin aliento.